Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan tenido una linda semana. Yo después del domingo me llevé todas las botellas que sobraron para visitarlas en los almacenes, que hay una container que está cosas. Y se me olvidó, así que yo hasta el miércoles con las botellas en la parte de atrás del auto. Y me tocó ir con un funcionario del colegio al DEM, a la municipalidad, y sonaban las botellas. Así que di súper mal testimonio. O sea, ya ahora ya no puedo tener más testimonio, pero saben que era alcohólico. Y todas esas cosas que tenía eran del fin de semana. Así que nada, pero me reía mucho. ¿De qué suena tanto? Me dijo el director. Le dije, no, lo que pasa es que le hice un almuerzo y me traje las botellas para reciclar. Me dijo, ¿y tanto tomaron? Me dijo, porque no, le dije, ya que era mucha gente. Somos hambre. Me dice, pensó que yo era solito el que me había tomado todas las cosas. Pero, así que va a tener que ir a trabajar al PAC, Francisco, porque el nombre del Señor quedó como chévere, como. Amén. Espero que el Señor nos bendiga y no dé palabras en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos hablas cada día, Señor, nos instruye, nos corrige, Señor, y sentimos, Señor, tu amor y tu presencia, Señor, entre nosotros. Te pido humildemente, Señor, que tú uses mis labios, Señor, que no son merecedores, Señor, de hablar tu palabra. Te pido, Señor, que tú abras la mente de mis hermanos, Señor, para que esta palabra entre en sus corazones, no solamente en su mente, para que se haga vida y carne en ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le dije a la Yuri lo que íbamos a hablar hoy día y eligió un pedazo casi completo de Filipenses. Si se dieron cuenta, era exactamente lo que leímos. Y bueno, pero antes de Filipenses les quiero regalar esto porque también tiene que ver con Filipenses, que tiene que ver con cada vez las predicaciones que están y los versículos que usamos están ya puestos de hace mucho tiempo. Los que reciben la programación, que tienen algún tipo de trabajo dentro de la iglesia, reciben esto y ellos saben que ya vienen estos versículos y esta predicación. Y todo va encajonado, porque estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, al nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo le habla a los filipenses, les pide a ellos que trabajen en su fe, que trabajen en su salvación, no como que algo que la vamos a perder, y lo vamos a ver después. Y el salmista, cuando habla con Dios y le dice, Señor, le dice, lo entretenido del Salmo 25, del 4 al 7, es que usted lo puede leer al revés y al derecho y es lo mismo, no pierde sentido. Bien entretenido. Si ustedes empiezan a leerlo de atrás para adelante, leen frase por frase, se dan cuenta que, ¿por qué? Porque es un vocativo, empieza con una palabra, es un llamado de atención, es una invocación, es una súplica al Señor. Entonces, como lo diga, siempre el vocativo va a tener, ¿cómo se dice?, sentido lingüístico. Y cuando el salmista le dice Señor, le dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Y yo en ti espero todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu misericordia, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Y agrega, ni de mis transgresiones, que es más grave todavía. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, Señor. Señor,
por tu bondad acuérdate de mí conforme a tu misericordia. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate, Señor, de tu compasión y tu misericordia, porque son eternas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti espero todo el día. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tu senda. Amén. La dije al revés. ¿Se dan cuenta? Y eso es el Señor. En todo, no hay forma de perderse. Está completo. Y así es la vida que tiene que tener la iglesia. Vamos a una vida humilde a la luz de Jesús. La carta de los Filipenses es una carta, sin dar mucha lata sobre la parte histórica, que tiene 4 capítulos. Y ahí Pablo le da gracias a la iglesia de los Filipenses por una ofrenda. Él se suponía que estaba preso en Efeso, y ellos le mandaron una ofrenda de amor, le mandaron ropita, le mandaron, ¿cómo se llama? En ese tiempo era súper caro las hojas para escribir, y él agradecía todo eso con una carta. Y esa carta tenía 4 capítulos. Y el Salmo 25 es lo mismo que le pide Pablo, yo lo dije ya, a los filipenses, que anden en los caminos del Señor. Y que le piden al Señor que no se acuerden de los pecados que han tenido ni de las transgresiones de su juventud. Y comenzamos para contarle un poquito, tiene 3 partes estos 12 versículos. Lo primero es cómo quiere Pablo que los filipenses escriban los unos a los otros, del 1 al 4. Después viene Jesús, el ejemplo más grande de humildad, del 5 al 11. Y el conocimiento perfecto que produce Jesús en los seres humanos, en las personas, en el cristiano propiamente tal, que son el 12 y el 13, no lo puedo saber qué pasó. Pero empezamos con el 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y empezamos con varias cosas aquí. Pablo nuevamente nos pone este pensamiento que es dialéctico. Una cosa sobre la otra, una cosa sobre la otra. Agrega cosas y nos hace pensar más allá de lo que nosotros podríamos haber pensado. Si me hubiera dicho, oye, por favor, hagan esto. Y él les dice, por tanto, si tienen algún consuelo, esa palabra consuelo en griego se traduce parakles, que es paracleto, que es como una defensa. Si tenemos alguna defensa, fortis en latín lo leían como fortis, entonces decían, por tanto, si tenemos algún paracleto o algún fortis, o sea, si tenemos alguna defensa, alguna fortaleza en Cristo, entonces Pablo empieza a agregar cosas y empieza a profundizar o a elevar el pensamiento. Y dice, al amor, al consuelo, le agregamos ¿qué cosa? Amor. Al amor le agregamos comunión. ¿Lo estamos leyendo ahí? Anda escuchando, porque así se vaya pillando. A la comunión le agregamos cariño. Y al cariño, misericordia. La misericordia. ¿Y esto de dónde sale? ¿Sale de uno? No, sale de Cristo. Y eso son figuras retóricas que van elevando y profundizando la experiencia del Cristo que vive en la comunión con los hermanos. Por lo tanto, como ya la otra vez decía, no veo nada con los estudiantes, como les decía la otra vez, no existe el cristiano llanero solitario. No, si yo estoy en mi casa, yo
ahí yo leo la palabra y hago esto y hago lo otro. Porque el otro día, cuando estuvimos en el asado, no predicamos mucho. Pero esa es la predicación más grande que hay en la Biblia, compartir la mesa. Y entonces ahí es donde, y aquí Pablo se acuerda del Señor como el Mesías que consuela a Israel. En Lucas 2:5, en 2 Corintios 1:5, en la abundancia de aflicciones hay abundancia de consolación. Por eso él dice, si hay alguna consolación, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu y si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, y él lo pide como un deseo profundo. Y aquí Pablo derrama su espíritu y le dice, completad mi gozo. O sea, háganme feliz sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unos solos, sintiendo una misma cosa. La petición personal de Pablo, pero también es una meta, es un barómetro que la iglesia tiene que tener para ver qué tan madura es, qué tan cachirubi somos. ¿De dónde sacamos esto? Y dice, la bendición personal de Pablo es un barómetro, es un sentir. Al estar congregado existe esto, esta cosa. Es aquí y no es en otro lado. Aquí es. ¿Han visto eso en Instagram? Aquí es. Aquí no es. Aquí es. Aquí no es. Aquí es. Esto es. Si nosotros no logramos sentir el mismo gozo, el mismo amor y estar unánimes en consuelo, en consolación, en amor, en afecto fraternal, basado en Cristo, todo lo que tenemos es ¿cómo se dice acá? Una máscara que se va a derrumbar. Utopía. Fácilmente. Una utopía también puede ser. Y le agrega Pablo en el versículo 3, le agrega, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros como superiores a sí mismo. Y aquí está el gran secreto de lo arriba, de lo que está arriba. Porque resulta que para los griegos y los romanos, la humildad no era ni siquiera era un valor a formar en sus hijos, en sus jóvenes, en los soldados, en los gobernantes. La humildad era un defecto grave que debía evitarse. Y Pablo contradice todo eso y le dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que ser humildes, igual como lo fue Cristo Jesús. Y este defecto que los griegos pensaban que era la humildad, Pablo lo transforma en una virtud. ¿Y cuándo yo soy humilde? Cuando estoy en comunión con el otro. Por eso él lo dice así, ¿me entiendes? Es un pensamiento que va así, de lo más general a lo particular. Dice, ¿cuándo yo soy humilde? Cuando estoy en comunión con el otro, cuando tengo afecto fraternal, cuando vivo la vida de Cristo, cuando encuentro y doy consuelo al otro, cuando yo mismo completo el gozo del Señor, unánime, sintiendo la misma cosa. Y recién ahí digo, ay, ahí puedo a lo mejor ser humilde. Porque humilde no es andar así, oh, pobrecito, yo tengo algo en los mismos zapatos, hace 20 años, ¿me entiendes? Eso no es humildad. Qué jugoso. No sé, pero es que yo he visto que,
nosotros, y yo, en donde yo trabajo, una persona humilde en la que se deja pasar a llevar. Hoy se dejó pasar a llevar, no tiene carácter. ¿Se dan cuenta que heredamos ese concepto griego de la humildad? ¿O lo relacionamos con la pobreza o la falta de carácter? Sí. Falta de carácter. No, deja que lo pasen a llevar. No dice nada, se queda callado. Entonces, como yo no soy humilde, no me voy a quedar callado. ¿Por qué me voy a quedar callado? Pero el Señor nos dice que no es humildad. La humildad acepto. Que estoy hablando. Pablo les explica bien a los filipenses. Y nos trata de explicar a nosotros que la humildad tiene que estar relacionada estrictamente con Cristo. Y me dice que el mejor ejemplo de humildad es este. Y lo vamos a ver, y esto es una de las doctrinas más peludas y complicadas que pueden haber. Yo no sé cómo lo voy a explicar. Estoy igual que el Sergio del otro día, complicado para poder dar el mensaje, pero voy a tratar de decirlo lo mejor que pueda. En el 4, Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ya? Quiere decir, este es el gran secreto de ser humilde. Es que yo no miro mi propio beneficio, miro el del otro. Empatía. Yo creo que más que empatía, más que eso. Ojo. Y después Pablo, como él tiene esta forma de pensamiento que es dialéctica, no lo confundimos con... Entonces creo que le agrega una cosita más a esta madeja. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, ¿qué tiene que ver este sentir? ¿De qué estamos hablando? Cuando digo este sentir, ¿estamos hablando de qué palabra? Misericordia. Antes, no mirando cada uno por los suyos propios, sino también cada cual por la de los otros. Amar al prójimo. Ya, amar al prójimo, la humildad. La humildad. Humildad. Entonces dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Cristo, ejemplo supremo de humildad. Debe existir en nosotros esto mismo. Lo que decía lo que nos decía el Señor, hermano. ¿Eres tú, Jesús? Y que nos conmovió. ¿Eres tú el Cristo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y a eso, y agregamos, el cual siendo, y lo cantamos ahora, más encima, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ni siquiera lo pensó. Pero escúchenme, no piensen, no digan nada, escuchen, sigan la idea, no empiecen a pensar antes de que lo que yo voy a decir. A esto se le llama kenosis. Hay distintas líneas doctrinales sobre la kenosis. Kenosis es el vaciamiento de los atributos de la divinidad de Dios para hacerse hombre. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Yo sé que el banco se lo sabe. El todo lo ve. Todo lo sabe. Está en todos lados. Conoce mi corazón. Y cuando Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Él era Dios. Él no fue engendrado en Belén, no nació en Belén,
Él ya existía antes de la creación del mundo. Entonces Él no estima ser un ser deidad. Ser. Yo lo pongo como mayúscula ahí. ¿Lo están viendo? Sí. Yo confío en mi media naranja. Ah, bien. Entonces, dale todo. Eso. Muy bien. Entonces, la kenosis es vaciamiento. Dios se vacía de su deidad. Renuncia. Mantiene sus atributos. Porque cuando llega, hace milagros, bueno, porque era Dios. Pero Él no usa eso. ¿Se acuerdan cuando en los 40 días de Dios, Satanás lo lleva a lo alto, le ofrece cosas, le dice, pero podría ser esto, lánzate acá, pídele, y después de estar la cruz, pídele a los ángeles que te vengan a rescatar. Y Él no lo hace porque Él, siendo Dios, renuncia a la capacidad de ser Dios. No existe ningún Dios que haga eso. Ni Mahoma, ni Buda, ustedes pueden estudiarlo. No existe ningún Dios que haga eso. Eso es inédito. Jesús existe antes de la creación, él era ya ser, morfo. Tenía forma. Quiero ser, pero no me aferro a ese ser. Pero es una cuestión tremenda lo que está diciendo Pablo. Él era Dios y no se afirma, no. No, él dice, está bien, renuncio, me vacío a tal punto que me vuelvo hombre, siendo Dios. Porque lo que dice ahí, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser, con mayúscula, igual a Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se despoja, o sea, él mismo se saca los atributos y toma forma de ¿qué? De siervo. ¿Esa es la humildad? ¿Se dan cuenta? No, es que ser empático, que decir, no, eso es. Me hago siervo del otro. Hecho semejante, él era hombre, pero era Dios. Porque imagínense, yo esto siempre lo pensaba, esto está fuera de un paréntesis. Imagínense cuando en la Biblia sale cuando él tenía más o menos 12 años, había ido al templo y se le perdió a María. Y los papás se devuelven a buscarlo, enojados. ¿Pero por qué te perdiste? Porque él ya ahí tenía conciencia de que era Dios. ¿Y qué le dice? ¿Qué se acuerda lo que dice? Porque estoy en los negocios, porque se preocupan, estoy en los negocios de mi padre. Estoy en los negocios de mi padre. Estoy en los negocios de mi padre. Y entonces, ¿de dónde sale este gran chico que está haciendo el carro? Y entonces renunció, no usó sus privilegios, pudiendo haberlos usado. Ustedes tienen privilegio. ¿Se acuerdan cuando fue el estallido social y la señora presidenta dijo, vamos a arreglar nuestros privilegios? Y se ríen allá atrás. Yo tengo mi privilegio. Y yo hoy día te voy a decir, renuncia a tus privilegios. ¿Cuánto te va a costar? Renuncia a tus privilegios. No tienes derecho a tu auto, a tu casa, a tu ahorro, a tu profesión, a tu poder. Renuncia a eso. Renuncia hoy día. ¿Qué me han no, mentira, no. Al contrario. Es más fácil que pase un camello por la... Sí, por una aguja. Digo, no, si soy pobre, igual voy a cerrar. Voy a cerrar, es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Me ha sacado la mugre. ¿Cómo lo voy a perder?
Y entonces, ¿quién es Cristo? Es un siervo. Y después vamos al otro video. Y estando en la condición de hombre, miren lo que hace, pues. Se humilla a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Él, el Dios, con conciencia de su deidad, sin atributos, obedece hasta entregar su vida. Esa es la maravilla de la humildad. A eso quiere Pablo que llegue. Renuncia. Renuncia a tu privilegio. Renuncia a todo. Por lo cual también lo exaltó a lo sumo. Lo cantábamos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir el 8, 9, 10? Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No tengo agua. Ahora se me fue la boca y no vino la mano. Entonces dice, y Dios lo levanta y le da un nuevo nombre. Siempre el Señor te va a dar un nuevo nombre en este momento. Y le da un nuevo nombre. Este nombre a veces lo conocemos, a veces no. Es el Cordero que fue inmolado. Es el León de Judá, en las crónicas de Narnia. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es el Rey de Reyes. Es Jesucristo, Jesús el Cristo. Y todo, en cualquier posición que se encuentre, por muy rico o muy pobre que sea, por eso dice, en los cielos, en lugares donde todos pueden ver, en la tierra, como nosotros que somos hermanos banca, debajo de la tierra, porque están sumidos en enfermedades, en problemas de adicción, en toda la porquería que hay en el mundo, todo eso para reconocer la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Las enfermedades, los enfermos del hospital, los desahuciados, todos ellos van a reconocer que ante el nombre glorioso del Cordero se tiene que doblar toda rodilla y con su voz confiesen: Jesucristo es el Cristo, es el Señor. Y eso nos quiere decir Pablo. No es poco, no es poco. Es todo. Por eso le decía yo, es tan difícil esto, yo no soy merecedor de esto. Y bueno, y después dice 12 y el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. O sea, esto es como, hay en Netflix, y también lo había leído yo en un libro que dice que hay un experimento que dejan a los niños chicos, como de 3, 4 años, con un chocolate o con un premio en una sala sola, y el psicólogo se va y le dice, si tú no sacas nada de esto, yo vuelvo y te voy a dar un premio mejor. Y los niños que aguantan eso se han ido siguiendo su trayectoria en la vida, son los que tienen más éxito en todo tipo de cosas, porque tienen voluntad. ¿Ya? Y entonces Pablo, yo creo que se está riendo, ya no sé qué pasa. Pero Pablo hace lo mismo, dice, amados míos, aunque yo no esté con ustedes, ustedes igual han estado siendo fieles a esta palabra.
Entonces, ocúpense de su salvación. Y no significa aquí que uno tenga que perderla y tiene que trabajar por eso, sino que ocúpense, no que se pueda ganar o perder la salvación, sino que el ocúpense tiene que ser actívense. No se quieren echaditos en cosa poquilla, como dirían. No se quieren echaditos en los laureles, porque ya sabemos que somos salvos, sino que agarren esto con seriedad, tómenlo con seriedad. No porque. Muchas gracias, de verdad. ¿Le pusiste vodka? Porque no pueden ganar la salvación sino para que se activen, para que no se queden impávidos. Tomen esto con seriedad. Y en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, Dios pone en nosotros la voluntad no solo de pensar, sino también de hacer. ¿Ya? Hay actos en la vida, todos los actos de la vida tienen dos componentes. Todos los actos de la vida tienen dos componentes. Hay gente que le critica porque uno piensa cosas y no hace nada. Hay otros que dicen, puro hace cosas, pero no piensa las cosas cuando las hace. ¿Ya? Porque también es malo eso. Hacer tonteras y después decir, bueno, ¿por qué hiciste esto? Que no lo pensé. Entonces, el Señor nos dice, ocúpense de su salvación. ¿Ya? Tómenla en serio. Actívense. No se queden sentados ahí. Porque el Señor les pone a ustedes tanto el querer, el pensar en hacerlo, como el hacerlo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Aquí, yo pienso que quiere muchas cosas, pero de la iglesia, de ustedes, porque aquí esto no es una iglesia, ¿recuerdan? Este es un lugar físico. La iglesia, ustedes, ¿qué quieren de ustedes? ¿Qué quieren de nosotros como comunidad? Quiere una iglesia humilde, como lo fue Jesús. Quiere una iglesia entregada al Señor, que entregó, que no se aferró. Quiere una iglesia que sea sierva, dedicada, que busque la voluntad del Padre y que esa voluntad del Padre sea conocida por que suene en la botella, que suene. No importa. Demos testimonio. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos da esta palabra, Señor, en Filipenses, que fue dada hace tanto tiempo, Señor, que nos pide, Señor, que seamos humildes, no humildes como Pablo, como otros, sino humildes como Jesús, Señor, que no estimó a quien regalarse, sino que se despojó de sí mismo, de siervo para nosotros. Queremos una iglesia sierva, una iglesia comprometida, una iglesia viva, que se preocupa activamente de su salvación, una iglesia entregada y una iglesia que sea humilde. Ayúdanos, Señor, a ser humilde, Señor, a no estimar al mundo como menoscabo, Señor. Pero gracias por mis hermanos, Señor, que son gente humilde, gente que ha recepcionado tu palabra, que la piense, Señor, y que les toma, Señor, como a mí siempre también me ha tomado. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos ahora en la Santa Cena que tú, Señor,